Hola, buenos días a todos. Vamos a hacer en esta ocasión una presentación sobre la visibilidad y la investigación y reputación digital del investigador. Agradecer la invitación a este evento y sin más, pues empezamos. Desde nada me presento un poquito. Este sería un poquito mi trayectoria profesional. Tengo publicados 12 libros, más de 100 artículos. Soy también editor del repositorio de acceso abierto ELIS, Premio Nacional de Investigación. Soy gestor del blog Universo Abierto, de la lista de distribución Info2. Tenemos en nuestra biblioteca más de 2.000 seguidores en Facebook y soy también el director del programa Planeta Biblioteca. También soy investigador y en ese perfil pues tengo aproximadamente casi 2.500 citas hoy por hoy. Así que esa es mi trayectoria y tenéis algunos de los últimos libros que he publicado. Manual de fuentes de información junto al doctor Cordón, que tiene ya 3 ediciones. Ahora estoy trabajando también en el tema de Makerspace o espacios de fabricación en bibliotecas, pero bueno, me he dedicado a diferentes cuestiones. Pues vamos sin más a empezar este evento y espero que resulte de interés para todos. Ese sería mi perfil en Google Scholar Citation hace unos días. Este es mi perfil de Mendeley también, con las citas en Scopus, como veis ahí, un índice H5, 70 citas. Estas son mis publicaciones también en Web of Knowledge, 43 trabajos, 60 veces citados. Y este es el libro que publicaré en estos días, se llama Mendeley, el Facebook de los investigadores. Ya está ahora mismo en revisión con Journals and Authors, una empresa colombiana, y espero que podáis disponer de él rápidamente. Va a tener una edición digital gratuita y va a tener también una edición en papel bajo demanda, que se puede pedir y se puede comprar. Se trata de un libro que hace un extenso estudio sobre esta herramienta, sobre las capacidades que tiene de cara a la visibilidad de la información, y yo estoy muy satisfecho porque llevo trabajando con esta herramienta desde el momento en que salió ya en formato beta en el año 2007. Estuve en comunicación con uno de los creadores, con Jan Reichel, y fue quizás la primera persona que la implementó aquí en España. También os haría una recomendación a todos, es este grupo de Facebook que veis, tenemos varios grupos, pues hay uno que dedicamos a evaluación de la investigación y que casi con 8.000 personas estamos compartiendo pues cosas relativas a metodologías, cosas relativas a medición de la investigación científica, y yo creo que puede resultar de interés para ustedes. Yo les dejaré luego la presentación en PPS, ahí tienen el enlace, o si no también pueden buscar en Facebook evaluación de la investigación científica y les va a salir también el grupo, simplemente se agregan y ya trabajamos en ello. Bueno, en primer lugar vamos a ver este esquema, qué es esto de la visibilidad, porque vamos a hablar de visibilidad científica, pero tenemos que saber qué es visibilidad, cómo se trabaja, cómo optimizamos nuestros recursos para que sean visibles en la web. Luego vamos a hablar también de dos términos que se utilizan de forma cuasi sinónima, aunque no lo son, que es gestión de identidad y reputación digital del investigador. Vamos a ver también cómo se ha medido la ciencia en los últimos años y las críticas también que conlleva, por qué, para qué y dónde publicar, saber elegir el canal de comunicación de nuestra información, tanto en la publicación como en la difusión. Vamos a hablar un poquito del nuevo ecosistema de investigación digital, del impacto que tiene o la ventaja competitiva del acceso abierto. Vamos también a ver
una ciencia más interconectada, y ahí también abordaremos el tema de los identificadores persistentes como ORCID o como DOI. Y finalmente vamos a ver Altmetric, vamos a ver algo de gestores de referencia y qué es eso de la ciencia abierta. Pues estos serían los 8 puntos que a lo largo de estos 2 días pues vamos a abordar. Yo lo que pretendo es pues aproximadamente daros un poquito de esto. Vamos a hacer un descanso de 10 minutos y posteriormente lo que vamos a hacer es también pues abrir un debate para que podáis también participar, para plantear cuestiones, plantear preguntas o cualquier desacuerdo. Por lo tanto, ese sería un poquito nuestro esquema de trabajo durante estos 2 días. En primer lugar, veis ahí en rojo, vamos a ver qué es esto de la visibilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de visibilidad? Bueno, el último producto de la web son los portales y su visibilidad, su aceptación depende del posicionamiento, de la usabilidad, el diseño y la rapidez. La visibilidad implica estar en la web y poder ser encontrado. Que alguien cuando busque en Google o en otro buscador pueda encontrar nuestro documento. Posicionamiento tiene que ver con el lugar que va a ocupar la búsqueda que nosotros estamos haciendo. Y usabilidad con la facilidad de encontrar algo dentro de ese portal, dentro de esa página web. Todo ello contribuye a la visibilidad y todos estos factores, visibilidad, posicionamiento y usabilidad, interactúan juntos de cara a que una persona utilice un recurso, una página o puede ser también un documento científico. Por lo tanto, lo primero que tenemos que saber que es importante ser encontrado, o sea, visibilidad. Y en segundo lugar, ser encontrado también en un ranking de resultados aceptable. Por lo tanto, esos dos son los elementos clave. Poder ser encontrado, o sea, que Google nos haya indexado, por una parte, y en segundo lugar, que seamos encontrados en los primeros lugares, porque eso nos va a garantizar que más gente va a leer nuestra documentación. ¿Cómo ser encontrado? Pues tampoco hay un acuerdo unánime, pero responde a 3 tipos de acciones. Por una parte, buscar una cosa directamente, cuando directamente tenemos un enlace que nos da acceso a una información, un enlace que nos proporciona alguien a través de Facebook, a través de un documento, a través de una página web. Luego está el poder ser encontrado de forma indirecta. O sea, cuando estamos navegando, encontramos otros sitios que referencian a nuestro sitio. Y en tercer lugar, sería usando un buscador. Para ello tenemos que estar indexados previamente en esa base de datos. ¿Cómo ser visible? Pues tampoco existe un acuerdo unánime, aunque no hay una fórmula infalible. Directamente hay algunos aspectos que se pueden tener en consideración a la hora de que un buscador, un motor de búsqueda nos pueda encontrar. En primer lugar, es muy importante la utilización de metadatos. Si una página no tiene información sobre sí misma, difícilmente puede ser encontrado. O sea, los metadatos son una especie de palabras indexadas que permiten encontrar un documento en función de sus características, en función de la propia información que tiene. Los metadatos se insertan en un campo que se llama head, cabecera de una página web, y eso es lo que utiliza normalmente los motores de búsqueda para compilar la información. A veces no indexan todo el documento, sino que indexan esa parte que tiene información sobre sí misma. Un metadato viene a ser aproximadamente pues, lo mismo que era una ficha bibliográfica cuando utilizamos la biblioteca en los típicos cajoncitos. Pues ese sería el metadato, donde aparece una descripción de ese documento, quién es el autor, cuál es el título, quién lo publicó, el abstract, el enlace al texto completo. Pues eso es muy importante, que cualquier objeto digital tenga información sobre sí mismo.
Otro de los elementos que también juega en cuanto a la visibilidad es la profundidad del sitio web. Es importante, por ejemplo, tener una dirección de un sitio web que no sea, por ejemplo, wordpress.com, sino que es preferible tener un sitio que hayamos comprado el dominio, de manera que el título de ese sitio sea muy similar al título del dominio para poder acceder a ese documento. Yo, por ejemplo, tengo un blog en WordPress, tiene ahora más de 3,5 millones de visitas en este año y compré el dominio porque es universoabierto.org, que es lo más cercano a mi nombre. Si tiene WordPress por delante, pues va a limitar la capacidad de acceso que tienen otras personas. Luego es importante también la estructura interna de la web, o sea, que sea un HTML puro. Ahora casi todos los HTML ya los hacemos directamente con un editor, pero en tiempos sí que se valoraba esta cuestión. Otro tema importante es el tema del lenguaje y del idioma. Es importante, por ejemplo, en la ciencia, sabéis que el idioma franco ahora mismo es el inglés y que además eh, es el idioma común de comunicación, como en su tiempo en el Renacimiento era el latín, por ejemplo, y además también otras cuestiones que se tienen en cuenta a la hora de poder encontrar información y que Google así lo hace, es el volumen de información que nosotros tenemos en esa página, si la actualizamos periódicamente y también la permanencia a lo largo del tiempo va consolidándonos como web. Por lo tanto, no es bueno cambiar el lugar del sitio, por lo tanto lo mejor es permanecer en ese sitio estable. Este es un esquema de posicionamiento de iTools y lo que nos cuenta ese esquema, como veis ahí, que cuando alguien hace una búsqueda, generalmente a las 3 primeras búsquedas que aparecen, resultados que aparecen, al 1, el 2 y el 3, prácticamente entra el 100% de las personas. Pero si cuando buscamos algo nosotros estamos situados en el sitio 4, ya entra solo el 85%, pero si estamos, por ejemplo, en el sitio número 10, solo entra un 20%. Si estamos en la página 2, en los primeros lugares va a entrar un 10%, pero ya en los últimos lugares de esa página probablemente no entre nadie. Por lo tanto, hay que procurar que nuestro sitio web tenga la información contenida en los primeros resultados de búsqueda que se ajuste a lo que nosotros estamos poniendo. Se recomienda, por ejemplo, que cuando nosotros ponemos las materias seamos muy precisos a la hora de registrarlas. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en quién está buscando esa información. Fundamentalmente, cuando indexamos un artículo, lo debemos hacer así. No sé si os habéis preguntado en alguna ocasión cómo funciona Google. Pues Google tiene un algoritmo por debajo que se llama el PageRank, que es eso que veis ahí. Es un homenaje también a Larry Page, uno de los fundadores de Google y el que formuló este algoritmo. El algoritmo es como un sistema parecido a las citas bibliográficas, donde cada enlace se interpreta como un voto de confianza hacia esa página. Está diseñado fundamentalmente a través de cuántas páginas apuntan a mi página y qué calidad tiene cada una de esas páginas. Ahora vamos un poquito a ver cómo funciona y esto es lo que hace que los resultados de Google nos aparezcan en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, el posicionamiento completo. Esto tiene influencias también en el ámbito económico. Por ejemplo, si en nuestra ciudad nosotros tenemos un negocio de electrodomésticos y ponemos electrodomésticos Salamanca o electrodomésticos Santiago de Chile, los primeros que aparecen en ese ranking van a vender probablemente más electrodomésticos. Por lo tanto, es importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo funciona de forma interna? Pues Google, al principio, inocentemente, sacó su algoritmo, que es ese que veis ahí abajo, de cómo funcionaba, y algunas empresas lo cogieron y luego lo que hacían era buscar posicionamiento para otras empresas por encima del contenido. El mecanismo de funcionamiento es muy fácil. Cada página que nos apunta tiene un rango
que otorga otro rango al resto de páginas. Por ejemplo, para obtener un rango de página 6, tendríamos que tener 2.750 páginas con rango 3 o simplemente una página que nos enlazase que tuviera un rango 10. Un rango 10 pues son los grandes, como Google, como YouTube, como Facebook, como WhatsApp. Sin embargo, por ejemplo, si nosotros quisiéramos tener un rango 6, tendríamos que tener al menos, como vemos ahí, 7 páginas que tuvieran rango 7 que apuntasen a nuestra página, o sea, que le enlazaran. Si comprendéis esto, ¿no? Perfectamente. El rango de páginas se podía antes visualizar a partir del año 2016, concretamente el 7 de marzo, decidieron esconder a los usuarios el rango de página, aunque todavía por debajo el sistema de clasificación que lleva Google es este. Además hay que recordar una cosa, que Google lo utiliza prácticamente el 90% de toda la gente, salvo en países como India o como China, que utilizan sus propios buscadores de esas regiones, los demás casi al 100% utilizamos esta página. Por lo tanto, tenemos que estar indexados en Google para que nos puedan visualizar. Ahí tendríais también un esquema que nos da datos relativos a que el rango que tiene nuestra página. Cuando una página tiene un rango 0, es que aún no ha sido indexada por Google. El rango 1 indica que ha sido indexada. El rango, por ejemplo, 3 ya nos dice que es un buen recurso en su nicho de trabajo. Un rango 4 que destaca, en el resto de su nicho, ya un rango 4 es importante, y un rango 5 o 6, como tiene ahora mismo, por ejemplo, el blog que yo llevo, que es Universo Abierto, ya quiere decir que es una autoridad indiscutible en su campo. Y luego, rango 9 y 10 son aquellos grandes sitios, como he dicho antes, como Google, como Adobe, como YouTube. Ahí tendríais el blog mío, que tiene aproximadamente ahora mismo unas 7, 10.000, depende del tiempo, citas o entradas cada semana. Cada entrada supone que tienes que estar al menos 2 minutos en esa página. Una entrada y salida no la contaría. Y luego, cómo estaría en el ranking de Alexa. Alexa indesa o clasifica todos los webs, tanto a nivel mundial como a nivel de cada país. Por ejemplo, mi página sería la 26.000 de España y la 261.000 del mundo. Bueno, para una página dedicada al mundo de las bibliotecas, yo creo que está suficientemente bien. Además, existe también otro lugar que nos demuestra que el posicionamiento tiene un precio. El sitio es este que veis ahí, que se llama El valor de mi web. Ahí meteríamos la dirección URL, como vemos en la parte superior de la web, y nos diría, por ejemplo, las visitas diarias, las ganancias que tendrías por día si tú tuvieras que insertar publicidad en tu blog. Lo que tendrías que pedir al anunciante sería unos $17 diarios, y el valor que tendría esta web hoy con las visitas y los contenidos que tiene. Si yo quisiera vender mi dominio, vender mi web, valdría aproximadamente ahora mismo $80.000. Esto lo podéis hacer con cualquiera de vuestras páginas para ver el precio que tiene, las visitas medias y otros datos. Es muy interesante. Bueno, ya sabemos un poquito qué es esto de la visibilidad, sabemos cómo funciona y que es importante que un motor de búsqueda nos indexe, y para ello también tenemos que hacer alguna serie de acciones, como hemos visto hace un momento. Y ahora pasamos a la segunda parte. Ya sabemos que Google, cuando hace una búsqueda, no lo hace de forma aleatoria, sino que lo hace en base a una serie de elementos, como pueden ser los metadatos, como puede ser el posicionamiento. Por lo tanto, cuanto tengamos de metadatos más precisos y un mejor posicionamiento, más posibilidades tenemos de que nos encuentren. Esto traducido a términos académicos, ¿qué significa? Significa que si nuestro documento ha sido referenciado por Google, indexado, y además está muy claramente cómo hemos asignado los metadatos, que los metadatos los metemos todos los días. Por ejemplo, cuando nosotros subimos
un vídeo a YouTube, estamos metiendo metadatos. Cuando subimos una presentación a SlideShare o cuando subimos una fotografía a Flickr, estamos introduciendo metadatos. Por lo tanto, es importante que esos metadatos sean muy precisos, como os he dicho, y también es muy importante que pensemos en esas personas que están buscando ese documento. O sea, poner esas etiquetas pensando en las personas que quieren recuperar esa información. Vamos a la segunda parte, como hemos dicho, y vamos a hablar de gestión digital y reputación digital del investigador. El ecosistema digital ha cambiado cómo hacemos la investigación, sobre todo también cómo la compartimos, cómo la difundimos, pero incluso cómo la elaboramos. Por lo tanto, lo que ha llevado esto es a un reposicionamiento de casi todos los elementos. Como dice Eric Goodman, que hace un vídeo que se llama Socialnomics cada año, sobre datos de organizaciones internacionales que compara en función de determinados parámetros. Por ejemplo, Eric Goldman nos dice que hoy en día, con datos de OMS y datos de SMS que registra los teléfonos activos en el mundo, existen más personas que disponen de un dispositivo smartphone móvil que de un cepillo de dientes. Otra cosa, lo que nos dice Eric Goldman, que hace estos estudios anuales a través de un vídeo que pone en YouTube, que los medios sociales no son una moda. Mucha gente en el mundo de la ciencia, de la academia, piensa que las redes sociales o que son una frivolidad, que no es serio, pero son una nueva forma de comunicarnos, como dice él, y también de comunicar la ciencia. Comunicando la ciencia por este medio, por ejemplo, sabemos que si tú pones tu investigación en Twitter, y hay estudios, hay un estudio de Springer sobre esto, que dice que tiene el triple de visitas, tiene 2,5 más de citas y tiene también mayor proyección en lo que se llama las métricas sociales, que las vamos a explicar después. Por lo tanto, este nuevo sistema o ecosistema informativo está reposicionando todos los elementos, desde la forma en que escribimos, desde la forma en que comunicamos esa información, de la forma en que la compartimos con los demás y tenemos que adaptarnos a este nuevo ecosistema. Se utilizan normalmente dos términos, que es huella digital y reputación digital. Ambos términos son próximos, pero no son iguales. Tienen sus matices y eso es lo que vamos a ver. La huella digital, ¿en qué consiste? En que cada vez que hacemos una acción a través de Internet, sea voluntaria o involuntaria, vamos dejando datos, vamos dejando un rastro, incluso no hacemos nada. Si tenemos nuestro móvil, nos desplazamos a cualquier sitio, estamos enviando datos sobre nuestro desplazamiento. También cuando lo hacemos intencionalmente, como poner un me gusta, compartir una información o cualquier otra cosa. Pues eso es lo que sería la huella digital. Es el rastro que vamos dejando de nuestro trabajo en Internet. Y luego hay otro término que es reputación digital. Aquí ya entra otra cuestión, que es la valoración que los demás tienen sobre los rastros que nosotros vamos dejando. Por lo tanto, huella digital, los rastros que dejamos. Reputación digital, la valorización que los demás o la percepción que tienen los demás sobre los rastros que nosotros hemos dejado. La reputación digital es algo que debemos de establecer, que debemos de construir a través de nuestra navegación. Yo, por ejemplo, tengo mis páginas web, tengo muy buena parte de mi trabajo, ahora mismo lo hago directamente a través de Internet y sobre todo a través de redes sociales, pues se han vuelto casi el sistema operativo de cualquier persona. Antes se decía que si no estabas en Internet no existías y hoy probablemente se podría decir que si nosotros no estamos en redes sociales tampoco existimos. Por lo tanto, debemos trabajar esta reputación digital y debemos construirla, debemos medir nuestro perímetro digital. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues esto lo hacemos a través de lo que digo sobre mí, los sitios que yo visito, qué opinan los otros sobre lo que yo escribo,
cómo me promociono yo en esa web, qué escribo y qué comento, cómo me comporto en el entorno digital. Por lo tanto, esos serían algunos de los rasgos que nos definirían en nuestro entorno digital y que contribuyen a nuestra percepción positiva de nuestros colegas. Yo en Internet, como os decía antes, tengo toda esa información, pero, por ejemplo, no tengo información personal. Nadie sabe quién es mi hija. Sí conocen a mi perro, por ejemplo, pero a mi hija no, o a otras cosas. O sea, que tú puedes también preservar aquellos aspectos de tu vida que consideras que son privados. Yo nunca pongo estoy comiendo no sé qué. Siempre voy hacia valores positivos, por una parte. ¿Por qué? Porque hoy también las empresas, cuando tienen que contratar a alguien, no les hace falta ni contratar a un psicólogo. Se van a tu sitio web, a tu sitio de redes sociales, de Facebook, de Twitter, y ven cuál es tu comportamiento, ven a qué te dedicas. O sea que hoy día esto también repercute en nuestra reputación digital. Además, esta reputación no es algo que sea estable, sino que es subjetiva y es fluctuante. Hoy podemos tener buena reputación, pero al día siguiente esta reputación se puede ver afectada por cualquier evento, por cualquier cosa, por cualquier comentario que hayamos hecho. Por lo tanto, hay que vigilar rigurosamente los perímetros de nuestra identidad. Además, a nivel académico, la reputación científica es esencial y contribuye al progreso del investigador, a su reconocimiento, a la obtención de financiación y subvenciones y también de becas de investigación. Esto está en base a lo que decía Pierre Bourdieu en el título el libro Objeto de dos caras, una económica y otra simbólica, pues es el valor simbólico de la información, de lo que nosotros escribimos. Habla de ese capital simbólico. Vendiendo libros, casi ninguno en el ámbito académico nos hacemos ricos, pero sí nos genera un prestigio, y nos genera citas, sí nos genera que nos llamen para un evento. Yo aquí estoy también ahora mismo. ¿Por qué? Porque probablemente conocéis mi trayectoria a través de la web. Por eso me habéis llamado, me habéis convocado y no habéis convocado a otro investigador. Por lo tanto, hay un capital simbólico, como dice ahí, que contribuye a la visibilidad de la investigación. Por lo tanto, tenemos que hacer los investigadores, cultivar nuestra reputación digital, establecer algunas estrategias para ser visibles. La identidad digital supone una excelente oportunidad para el autor, el cual le garantiza mayor visibilidad de su producción y, por lo tanto, mayor reconocimiento profesional. Lo que sí que es necesario es saber qué estrategia, igual que ahí vemos esas figuras del ajedrez digital, tenemos que escoger. Lo que tenemos que hacer cuando nosotros, por ejemplo, publicamos algo, que alguien lo reseñe en un blog, que se comente en foros, que nosotros lo pongamos también en medios sociales, que lo incluyamos en alguna web. Es importante, por ejemplo, también que haya reseñas en prensa y también la elaboración de publicaciones. Eso contribuye o son herramientas que facilitan nuestra visibilidad. Seguimos adelante, si os parece. Y ya tenemos dos conceptos más o menos claros. Por una parte, cómo funcionan los motores de búsqueda, que es solo la visibilidad, y cómo podemos mejorarla. Y por otra parte, ya sabemos también diferenciar qué es la gestión de identidad, la huella digital, frente a la reputación digital y cómo funciona. Ahora vamos a entrar ya más en los aspectos que nos concurren aquí, los aspectos de publicación académica, y vamos a ver cómo se ha medido la ciencia en los últimos años y qué críticas ha generado. En el año 1959, este señor que veis ahí, que es Jan Gelfield, le llamó la bibliotecaria de su centro, por lo que cuentan, y le preguntó que necesitaba un sistema para
ver qué revistas eran las más importantes, porque tenía que cancelar títulos y cuáles no. Y entonces Garfield se le ocurrió hacer una pequeña fórmula para hacer esa selección. Y esa fórmula tuvo mucho éxito. Puede publicar un artículo, total que el Instituto Científico de Filadelfia la tomó como la forma de medición para la ciencia en el año 1961. Esta pequeña fórmula, que era simplemente una división, le hizo famoso. Es lo que hoy conocemos como el factor de impacto. Además, este tipo de mediciones son importantes para las agencias de evaluación científica porque necesitan una medida objetiva de la calidad de las publicaciones. Consecuentemente, existe una demanda de medidas de este tipo. Ahí vemos algunos: el factor de impacto, el SJR de Scopus, RES, DICE, que son a nivel local, el ERIH, que es el Índice Europeo de Humanidades. Ahí los tenemos. ¿Por qué? Porque cuando una agencia de calidad en cualquier país tiene que evaluar la investigación, lo tiene que hacer en base a herramientas que le puedan facilitar esto. En España, por ejemplo, según una opinión en un congreso que yo asistí sobre medición científica, por ejemplo, se presentaban, no sé si 120.000 currículums, cada uno con sus publicaciones. Por lo tanto, a la hora de medir es difícil, por ejemplo, para una agencia, el hecho de valorar cada documento por su valor, leerse cada uno de los documentos. Entonces tienen que coger medidas objetivas que permitan evaluarla. ¿Cómo se mide la calidad? Pues generalmente en base a dos criterios. Por una parte, un criterio colectivo y por otra parte, un criterio individual. El criterio colectivo es el impacto de la revista, o sea, en qué revista hemos publicado. No es lo mismo publicar en una que en otra. Y tenemos que publicar teóricamente en una revista que esté indexado donde nos indica nuestra agencia de investigación. A nivel internacional es Clarivate, el JCR, Scopus con SJCR, ERIH o la TINDES. Y a nivel nacional, por ejemplo, en mi país son REX, DICE o INREX. Y luego, lo que nos contabiliza como evidencias científicas es el número de citas que hemos recibido en algunos de esos portales: EasyWorld, Scopus, Google Scholar Citation. Tanto, tenemos dos mediciones: nos miden por dónde hemos publicado y por la atención o las citas que ha recibido esa investigación de otros investigadores. El cálculo, como todos ya casi sabréis, es muy fácil. Es el número de veces que en un año determinado fueron citados los artículos publicados en esa revista en los 2 años anteriores. Por lo tanto, el factor de impacto de una revista estará, por una parte, como numerador, el número de veces que los artículos publicados en esa revista en los 2 últimos años fueron citados, y en la parte inferior todos los artículos que publicó esa revista. La división entre el número de citas en los 2 últimos años y el número total de artículos publicados es lo que nos dará el factor de impacto de esa revista. Por lo tanto, como os decía antes, es una fórmula sencilla, todo la podemos comprender. Ahí tendríamos un ejemplo. Tenemos una revista, por ejemplo, que se ha publicado, que ha tenido 44 citas en los 2 últimos años y que publicó 185 artículos. La división entre esos numerador y ese denominador es 0,238 y ese sería el factor de impacto de una revista. ¿Qué argumentos tiene a favor y qué argumentos tiene en contra esta forma de medir la ciencia? Argumentos a favor: tiene una cobertura internacional amplia por más de 12.400 publicaciones de 60 países. Las cifras pueden variar en función de la fuente que vosotros utilicéis. Vale. Luego, los resultados son publicados y son disponibles, aunque bajo una licencia, en este caso, de FEICID en España, pero
La empresa que lleva esto es un fondo de inversión que es Clarivate. Y luego es fácil de usar y de entender, porque realmente se trata de una división, ¿no? El problema está que es un comité selecto de revistas, son revistas fundamentalmente anglosajonas, son revistas de ciencias más que de humanidades, pero eso vamos a verlo como en argumentos en contra. Hay especialistas que dicen que el número de citas no mide realmente la calidad de la publicación, sí, la cantidad de publicaciones. Otros dicen que el periodo de cálculo de base de citas, que son 2 años, es corto sobre todo para determinar ciencias. Se ha adecuado a lo mejor para física cuántica, es una ciencia muy avanzada, pero es corto, por ejemplo, para ciencias como las humanidades, cuyo factor de obsolescencia, índice de obsolescencia, es muchísimo más amplio. También está en base a eso que los resultados no pueden ser comparables entre distintas áreas de investigación, ciencias con ciencias sociales, pero incluso dentro del mismo ámbito de investigación. O sea, no es lo mismo el factor de impacto que tiene la medicina preventiva, por ejemplo, que la bioquímica. Ambos son medicina, pero son bien distintos. Y luego también existe un sesgo importante de las revistas que se incluyen en el ámbito lingüístico-geográfico. Las revistas principalmente que vamos a ver en Web of Knowledge o en Scopus son del ámbito anglosajón y son revistas dedicadas a las ciencias. Ahí tendríais un esquema que es de HASIS, una revista sobre recuperación de la información, bibliometría y documentación muy importante, donde nos da las características de las 15 revistas más citadas. Y vemos fundamentalmente que se trata de revistas del ámbito de la medicina, de la tecnología. En esas no hay ninguna revista, por ejemplo, del ámbito de ciencias sociales. Del ámbito también son revistas también anglosajonas, fundamentalmente, alguna revista alemana, pero no, fundamentalmente son de este tipo. Por lo tanto, ahí tenemos un sesgo importante para medir ciencia a nivel nacional. La revista, por ejemplo, con más artículos, con más impacto es esa que vemos ahí, que es Cáncer, que tiene, como vemos ahí, no sé, un 94 de factor de impacto, como tenemos ahí. Y luego, pues Chile, por ejemplo, tiene aproximadamente 35 revistas con factor de impacto. España tiene 73 revistas. O sea, al fin es un club selecto de revistas. Muchas revistas o todas las revistas pretenden estar ahí, pero no todas son admitidas. Aunque ellos dicen que tienen un proceso de selección y demás, realmente no es tan claro. Otra cosa importante es el tipo de documento. Normalmente los índices de cita lo que recogen habitualmente son artículos de revista. Pero el artículo de revista, por ejemplo, tiene un índice de latencia mayor, quiere decir que se cita antes que, por ejemplo, un libro, pero se deja de citar también antes. Y ahí lo vemos en este esquema. Vemos el artículo, que es esta línea punteada roja, que se cita antes, incluso antes un working paper se cita mucho antes, un informe. Sin embargo, y esto lo veis luego ya cuando tengáis vuestro propio perfil y tengáis ya una trayectoria académica, el libro se tarda más en citar, pero a la larga recoge más citas, sobre todo en los ámbitos de ciencias sociales y humanidades, que es donde más se publica libros. Sin embargo, en el ámbito ciencia y tecnología es fundamental el artículo para comunicar las novedades. Cada ámbito también, como vemos, tiene su propia idiosincrasia. Una cosa muy importante, y sobre todo para aquellos investigadores que sois más jóvenes, es la importancia del momento profesional. Normalmente, un investigador lo que quiere es publicar cuanto antes, tener ya un currículum, pero es muy importante para un chico joven, para un nuevo investigador, que cuando publique algo, y lo primero que publique sea muy bueno. Hay un refrán que dice, echa fama y luego a dormir. Pues
más o menos sería esto. Si tú lo primero que publicas no es muy bueno, no lo has contrastado con otros investigadores, es posible que luego no tengas muchas citas. Pero si lo primero que publicas es un documento muy bueno, eso se va a retroalimentar a largo plazo y vas a seguir teniendo citas a lo largo de tu carrera académica. Otra cuestión también que se critica es que, según este estudio que vemos aquí, el 35% de todas las citas recibidas de artículos de investigación son autocitas. Ya sabéis que para los rankings, por ejemplo, luego las autocitas no cuentan. Por lo tanto, es importante, sí, que nos citemos nosotros mismos, porque evidentemente estamos construyendo una carrera y nunca es de cero, pero tampoco abusar. Porque también la gente que abusa de autocitas normalmente se retractan los artículos. Así que hay que tener esto también en cuenta. Otra cuestión que es un mito, que dicen que hay citas negativas, que las citas negativas y las citas positivas cuentan igual. Se decía, además, que había determinados autores que cometían errores metodológicos a propósito para recibir citas. Bueno, esto hay un estudio que se hizo hace unos años y normalmente quien cita, cita en positivo y muy pocas veces se cita para criticar un artículo en negativo. Por lo tanto, el estudio este que os comento tenía como solamente un 0,4% de citas en negativo. Por lo tanto, este mito de las citas positivas y de las citas negativas no es real. Ahí tenéis a dos investigadores y ambos, probablemente, si vamos a lo más razonable, yo digo, ¿cuál de estos dos investigadores consideréis que tiene más impacto? A uno de ellos yo lo conozco, premio Nobel. Se trata de Albert Einstein, como sabéis. El otro, lo más probable es que no lo conozcáis. Otro es Albert Lowry. Intuitivamente yo diría que el más citado aquí, teóricamente, es Einstein. Pero no, el artículo más citado de la historia y el autor más citado de Wealth of Knowledge de todos los tiempos es Lowry. Oliver H. Lowry, que publicó en 1951 el artículo este que veis ahí sobre las proteínas y que es un artículo base de ese que se cita mucho. Sin embargo, como vemos ahí, Einstein solo tiene al día de hoy como 132.000 citas o 133.000 citas. Me dices, ¿cómo ocurre esto? Pues antes os lo he explicado. Depende del ámbito de conocimiento, tiene más capacidad de citación que otro. En este caso, la astronomía tiene menos capacidad de cita que la bioquímica. Eso hay que tenerlo en cuenta. Incluso, como os decía antes, dentro del mismo campo de conocimiento, pues es la medicina, hay campos con mayor capacidad de cita y otros con menos. Por lo tanto, no es comparable. Cuando hablemos de estas cuestiones, tenemos que determinar el campo y el comportamiento que tiene ese campo. El comportamiento, por ejemplo, de bioquímica, como vemos ahí, la citación es muy fuerte, los equipos son muy grandes, a lo mejor 40 personas que firman un artículo. Sin embargo, en otros ámbitos, como ciencias sociales o humanidades, firman unos pocos autores, o en humanidades casi siempre firma un único autor y como mucho dos. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta. Y tenemos un esquema que yo he sacado datos, por ejemplo, de los artículos más citados en cada área de conocimiento en mi universidad. Y vemos que en un solo artículo, la persona que tiene más citas de mi universidad es un médico y tiene del Instituto del Cáncer, pues en un solo artículo 6.000 citas. Sin embargo, en ciencias sociales, en un solo artículo, la persona que más tiene de los investigadores de mi universidad son 347. Y en el ámbito de humanidades, como vemos, pues apenas son unas decenas de citas lo que tiene el artículo que más.
Por lo tanto, tenemos que tener esto en cuenta, que demuestra lo anterior, que la capacidad de citación de cada campo es distinto. También, ¿por qué? Porque Web of Knowledge, por ejemplo, tiene muchas más revistas de ciencia y tecnología que de ciencias sociales y aún menos de humanidades. Además, a través de este sistema se hace lo que se llama el ranking de universidades, que también es conocido popularmente como ranking de Shanghái, probablemente el más famoso, que dice cuáles son las universidades más importantes del mundo. Entre los indicadores que toma son patentes, es el número de citas que reciben los autores de esa universidad en Web of Knowledge, y ahí vemos esos colores. Blanco quiere decir que tiene una posición baja, y sin embargo, como vamos a ir, las universidades más importantes, porque también se miden a través de este sistema, son universidades de Estados Unidos, universidades europeas, universidades del sur de Asia. Y ahí tendríamos, por ejemplo, vemos en más claro, pues otros países como los mediterráneos, Brasil sería la más importante, y México, Argentina, Chile, y ese es el ranking de universidades. Lo podéis ver aquí en este enlace también. Ahí tendríamos el ranking de universidades del mundo, que consecutivamente casi quien todos los años lo encabeza es la Universidad de Harvard, seguida Stanford, Massachusetts, Instituto del MIT, Tecnológico de Massachusetts, y luego vemos alguna universidad de Reino Unido, como Cambridge o como Oxford. Pero son fundamentalmente las universidades que mandan más. ¿Por qué? Porque también, como os he comentado antes, la investigación fundamentalmente está en inglés, y también Web of Knowledge recoge más universidades inglesas o anglosajonas que de otros sitios, de otros lugares geográficos. Y en los últimos años también estamos asistiendo a otro fenómeno, a esto que se llama publicar o perecer. Y ahí tenemos un chiste, como un científico casi está pidiendo que la cite. Como dice Brochard y Higgins, el sistema de evaluación científica como siendo una forma o un intento de cuantificar la calidad de la investigación, y se nos ha escapado de las manos y ha cobrado vida propia. Ahora ya los científicos muchas veces no publicamos por comunicar ciencia, sino por tener un currículum, por poder financiar una investigación, y a veces se cometen errores, se cometen faltas de ética, como sabéis, desde el plagio hasta citas intencionadas y otras cosas que vamos a ver a lo largo también de esta trayectoria. En el año 2016 se juntaron miles de científicos y redactaron también este documento que pone el acento en cómo se ha medido la ciencia. Es la Declaración de San Francisco sobre Evaluación de la Investigación. Fundamentalmente habla de tres cuestiones: la necesidad de eliminar el uso de métricas basadas en revistas, la necesidad de evaluar la investigación por sus propios méritos y no por donde se haya publicado, que es lo que hemos visto en Web of Knowledge, y la necesidad de aprovechar las oportunidades que nos ofrece la publicación en línea. Otro de los manifiestos que también ha criticado esta forma de evaluar la investigación es el manifiesto de Leiden de 2015, que dice es más duro, que el sistema actual de evaluación científica está amenazando y dañando el sistema científico. Porque muchas de estas listas de los rankings dicen que se basa en datos inexactos e indicadores arbitrarios. Ahí tenéis los 10 puntos y lo queréis repasar. Incluso el Consejo Internacional de Investigación dice que las nuevas tecnologías digitales y la comunicación ubicua están ofreciendo nuevas oportunidades sin precedentes para una ciencia basada en procesos abiertos. Y directamente ya está hablando de otro de los temas importantes, que es la ciencia abierta, y la necesidad también de las academias, de las universidades, de reapropiarse de la investigación científica. Luego hay posturas más radicales. Por ejemplo, aquí tenemos Heidi Lane,
que dice que el artículo científico es actualmente más parte de un problema que una solución y que en un futuro lejano se convertirá en una cosa del pasado. Bueno, pues no lo sabemos, pero bueno, es una crítica simplemente. Ahora vamos a ver por qué publicar, para qué publicar y también dónde publicar. Normalmente, como decimos, las agencias de investigación miden la calidad de esta ciencia. La gente normalmente, ¿para qué publicamos? Pues para que nos vean, para que nos lean, para que nos citen y también para que nos valoren nuestros colegas. Esas serían las motivaciones fundamentales para las que vamos a publicar. Luego están, como sabemos, las agencias de investigación. En mi país tiene una agencia nacional, tiene unas agencias regionales y luego tienen otras agencias que valoran lo que se llaman los sesenios y otra que habla de proyectos y evaluación de transferencia. El programa para la evaluación de la ciencia en España se llama Academia y ahí los tendríamos. Y estaría la Agencia Nacional de Evaluación Científica, supongo que en vuestros países también existen, que lo que hace es la acreditación y evaluación institucional, evaluación del profesorado, que es donde nos centraríamos, y evaluación de enseñanzas e instituciones. El programa de evaluación del profesorado es este que vemos ahí, que se llama Academia. Ahí tendríamos el programa Academia, que valora a funcionarios, y el programa PED, que evalúa a contratados. Tendremos dos tipos fundamentales de perfiles, titular de universidad y el concepto catedrático, que creo que en América no existe, pero sería un experto en un tema. O sea, el máximo nivel que puede obtener una persona en una universidad es ser catedrático. O sea, es como una persona ya de reconocido prestigio, una persona de muy alto nivel. Un momento. Y luego lo que mide realmente las academias son los resultados de la actividad investigadora. O sea, normalmente se dice que son artículos que se han publicado en JCR o en Scopus y otros índices de referencia en función de cada una de las especialidades. Y lo que valoran es la calidad, la posición en JCR o en Scopus y en otros índices, el número de citas, los autores que firman ese documento y la posición del solicitante. En el caso, por ejemplo, de los libros, se mide que tenga fundamentalmente calidad, la editorial, que sea de prestigio, que tenga un ISBN, igual el número de citas que tiene ese documento, autores, posición del solicitante y penalizan también las publicaciones que tienen muchos firmantes. En cuanto a las traducciones, al menos en mi país, se consideran como un libro. Esto fue una reivindicación también de los traductores. Yo pertenezco, como sabéis, a la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca y pues las traducciones se consideran como si fuese también la publicación de un libro. Y se valora lo mismo el número de citas, autores y la posición del solicitante. En cuanto a las tesis, en el caso de España, al menos yo desconozco los otros casos, no se considera un documento porque es un prerequisito para ser investigador y tiene un carácter de documento administrativo, salvo cuando se haya hecho una reforma importante y se haya publicado luego como un libro. Pero en general no se considera un documento evaluativo para la acreditación científica. En cuanto a los congresos, no vale cualquier congreso y tienen que ser congresos con índice de calidad, que hayan tenido una revisión por pares y sobre todo aquellos congresos que tienen o un ámbito internacional o congresos que sean de referencia en su ámbito científico. En cuanto a proyectos y contratos, en el caso de España, que sean contratos con índices de calidad también
y valoran cuestiones como la entidad y el tiempo que ha durado el contrato. En cuanto a la movilidad, también es como requisito tiene que ser una movilidad mínima de un mes y también las importaciones realizadas, las actividades en esa institución donde hayas hecho la movilidad. Luego se valoran méritos académicos de gestión, como es el liderazgo, premios, redacción de revistas, formando parte de comités científicos, todas esas cuestiones también son valorables. Consideraciones que tienen para cada una de las disciplinas, por ejemplo, para aquellos que trabajan en el ámbito de las ciencias, ingeniería o la arquitectura, el único índice que valdría, en este caso, es Journal Citation Report. Y no valdría, por ejemplo, las publicaciones que tienes en Estimabo, en Scopus. En el caso de las ciencias de la salud ocurre lo mismo, que hayas publicado en Journal Citation Reports, excepciones hechas, por ejemplo, en el ámbito de enfermería, pedagogía o fisioterapia. En cuanto a ciencias sociales, se amplían los índices, ya no solo se tiene en cuenta Journal Citation Reports, sino también se tiene en cuenta Scopus y se tienen en cuenta otros índices ya de carácter regional o de carácter nacional, como los que vemos ahí, INREX para ciencias sociales, REF para el ámbito jurídico o DICE para el ámbito de las ciencias sociales. En cuanto a humanidades también se amplía el espectro de fuentes donde tenemos que tener indexado. Se valora evidentemente primero las fuentes de referencia fundamental internacionales como JCR, como SJR, pero luego se tiene en cuenta ERIH. Por ejemplo, ERIH es un índice europeo de investigación en humanidades, o como vemos ahí, RES, que también es de investigación en humanidades. En cuanto al número de publicaciones que se requieren, para los catedráticos se requieren 32 aportaciones de calidad en índice de calidad relativo y en el caso de profesores titulares 16. Vamos a ver ahora dónde publicar o cómo hacemos para elegir dónde tenemos que publicar para estar indexado donde las agencias de acreditación científica nos indican. En cuanto a revistas indexadas, las fuentes fundamentales es Web of Knowledge, JCR, y también el Scopus, que aparece en el índice de estimado Journal Country Run. ¿Qué se valora? Pues se valora el factor de impacto de la revista, el lugar que ocupa la revista en el ámbito, lo que es un cuartil. Un cuartil significa que si nosotros buscamos revistas de biología y hay 100, las 25 primeras revistas son cuartil 1, las 24 segundas son cuartil 2, las terceras 25 siguientes serían cuartil 3 y las 25 últimas cuartil 4. También se valora el número de autores y la posición del autor. En cuanto a los libros, es imprescindible que sean libros de carácter científico, que sean de una editorial especializada en ese tema y que tengan un ISBN. En cuanto a los indicios de calidad, pues el número de citas y la calidad de las citas, prestigio editorial, evaluación científica, el rigor que tenga, las reseñas que se hayan hecho de ese libro, la traducción del libro a otras lenguas y también los catálogos en las que se incluye. Existe una fuente que nos vale para el prestigio editorial, que es SPI, supongo que también la conocen, que es el prestigio editorial. Y ahí tenemos dos rankings, por una parte un ranking general de editoriales, serían las primeras y luego las posteriores, y luego un ranking por disciplinas, o sea, cuáles son las editoriales más prestigiosas en un campo del conocimiento, como puede ser el derecho, como puede ser las ciencias naturales. En cuanto a dónde publicar, pues tendríamos que elegir las fuentes en función de estos criterios. En el caso de artículos de revista, el primer nivel pues, representaría JCR, segundo nivel
Scopus, que podemos encontrarlo, ahí tenéis el enlace, a través de Estimago Journal Country Run. Y luego en un tercer nivel estarían ERIH, que es el índice europeo, y otros índices a nivel nacional o tipo Journal Scholar Metrics. ¿Dónde publicar? Pues eso, ahí, Journal Citation Record. Vamos a ver si nosotros tenemos o quisiéramos elegir dónde publicar en un campo de conocimiento. Iríamos a este primer nivel, a JCR, y allí buscaríamos. Ahí tenemos el acceso. Y aquí teníamos, por ejemplo, lo que nos encontramos cuando entramos en JCR. Vemos todas las áreas de conocimiento y lo que tenemos que hacer es elegir una categoría. Si elegimos, por ejemplo, vemos ahí lingüística. Y al seleccionar lingüística, nos aparecerían aquí, en esta columna roja, un cuadro rojo, todas las revistas. Si clicamos aquí, en vez de verlas alfabéticamente, las vamos a ver en función del factor de impacto. Y luego daríamos a Submit y directamente nos aparecerían las revistas del ámbito, en este caso lingüística, por factor de impacto. En cuanto a la categoría, se divide entre 4, lo que llamamos un cuartil. Si, por ejemplo, lingüística, como hemos dicho antes, tiene un total de 182 revistas, las Q1 serían aquellas que están entre el 1 y el 45, Q2 entre el 46 y 91, Q3 las revistas posicionadas entre el 92, bueno, ya lo tenéis ahí, no prolijo explicar. Es más fácil incluso esto en Scopus. Para Scopus tenemos que buscar en Google, poner Estimago simplemente, y ya entramos ahí y nos permite ya seleccionar un área de conocimiento. Siempre vemos aquí psicología, seleccionar incluso por materias más concretas, por países, como vemos ahí, y por documentos y por año. Si, por ejemplo, quisiera ver las revistas indexadas de psicología, de farmacología en el año 2016, me aparecerían aquí, y vemos aquí en color verde, nos aparecería el cuartil, Q1. Cuando, por ejemplo, ya concretamos ese mismo ámbito de revistas y recogemos revistas de psicología, pero en España, veríamos, podemos coger una región, Latinoamérica, el cuartil en diferentes colores, el 1, el 2, el 3, y ahí ya elegiríamos a qué revista vamos a óptimo, teóricamente, es enviar un artículo al cuartil 1, pero tenemos que estar muy seguros de que es una buena investigación. También podemos hacer lo siguiente, enviar a un cuartil 1, si vemos que nos lo rechazan, reenviar ese artículo adaptándole a las normas a otra revista de un cuartil inferior. Esa sería la forma en que nosotros tenemos tanto en Web of Knowledge como en Scopus seleccionar una revista. Y tenéis el índice europeo, el IH Plus, para la gente de humanidades. Es un índice creado y desarrollado por los propios investigadores europeos que decidieron que debido a la escasa visibilidad de las humanidades, crear su propio índice. Y es un índice que valora cuestiones muy generales, si es una publicación nacional, internacional, y luego da otras referencias también. Ahí tenéis el enlace si queréis explorarlo. Otros índices que vemos aquí es revistas españolas de ciencias sociales y humanidades, y tenemos un índice multi-indicador, como os dice, para las revistas de humanidades y ciencias sociales, donde nos aparecen pues, criterios como ANEF, Carhaus, ERIH, Latindes, DICE, y los podemos clasificar por resultados. Bueno, pues ya sabemos también por qué publicar, para qué publicar y dónde publicar, cómo elegir un sitio donde nosotros vamos a elegir a qué revista dirigimos esa investigación. Porque ¿qué ocurre? A menudo muchos investigadores han hecho muy buena investigación, pero la han dirigido a un mal sitio. Sí, de este modo, cuando nuestra investigación, que sea muy buena, la hemos enviado a una revista que no está indexada,
cuando tenemos que acreditarnos a través de la academia, resulta que tenemos 0 puntos, porque donde hemos publicado no está indexado o no se considera en la agencia. En el caso de España no se tiene en cuenta la TINDES, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la TINDES es criterios editoriales. El criterio editorial se basa no en la calidad de nuestra publicación, sino teóricamente en la calidad que tiene esa revista de cara a su editorial, que tenga un resumen, que tenga resumen en inglés, que tenga palabras clave, las cuestiones que son más de ámbito formal, aunque podemos pensar que, claro, si tienen cuestiones de ámbito formal mejorarían la calidad, pero no mide la calidad concreta individual de ese artículo. Vamos a ver el nuevo sistema de comunicación científica. Como casi todo, incluso los trabajos laborables a mano, se han visto afectados por la inclusión de las tecnologías. Esto ha dado lugar a un cambio de pautas, a un cambio de comportamiento, de cómo producimos la gente que investigamos y también cómo lo difundimos, cómo lo comunicamos, incluso de cómo escribimos. Estamos hablando ahora mismo de una ciencia cada vez más hacia la apertura, por una parte, ahora estamos pensando ya en ciencia abierta, una forma también más flexible de comunicar esa investigación y también de una investigación más interconectada, sobre todo por los llamados indicadores persistentes, como es el ORCID, como es el número URI o un HANDE, o como también son los DOI, los identificadores de objetos digitales. Por lo tanto, en este nuevo entorno digital, que está en expansión, impulsa a no medir la ciencia como hemos medido hasta ahora, ¿no?, a cambios de criterios a la hora de medir el impacto de la investigación y la erudición. Por lo tanto, la evaluación científica tiene que medir también las interacciones científicas que se están produciendo en el nuevo entorno y esto ofrece una oportunidad de cambio. Este es un estudio muy interesante de 2 bibliotecarios de la Universidad de Utrecht, que es Kramer y Bosman. Hicieron un estudio sobre cuáles eran las herramientas 2.0 tecnológicas que más estaban utilizando los investigadores para tanto descubrir información, analizarla, escribirla, publicarla, darla visibilidad o evaluarla. Y vamos a ver qué es lo que contestaron. La encuesta creo que fueron aproximadamente 40.000 respuestas o 40.000 investigadores de todo el mundo los que respondieron. Cuando se les preguntaba qué herramientas utilizaban para leer y anotar, la mayoría de los investigadores dijo que utilizaba Adobe Reader, pero también vemos nuevas herramientas, o bueno, un HTML, y vemos en tercer lugar, por ejemplo, Mendeley. Mendeley, como sabéis, aparte de ser un gestor de referencias, nos permite compartir investigación y tiene también un visor que es compatible con Adobe para anotar los documentos que tenemos añadidos a nuestro gestor de referencia. En cuanto a qué herramientas utilizan para analizar datos, la mayoría de ellos dicen que utilizan Excel y luego otros también utilizan SPSS, que es una herramienta mucho más potente para el ámbito de la estadística y de los estudios. En cuanto a qué herramientas utilizan para escribir, fundamentalmente Word, pero también cada vez más gente comparte ese tipo de documentos en Google Drive a través de Doc, y ahí tenemos los científicos más puros, utilizan LaTeX, como vemos ahí. Vale. ¿Qué herramientas web para la gestión de referencias? Y ahí vemos que encabeza Mendeley. Mendeley es una herramienta importante para los investigadores, aparte de ser una herramienta propietaria del Elsevier, es verdad que es una herramienta que está realizada para impulsar la cooperación, para dar visibilidad a los documentos, y le sigue muy de cerca EndNote. Y EndNote también está ahí, aunque es un gestor de ámbito más clásico,
porque tiene una gran aceptación, un gran asentamiento en Estados Unidos. Es un producto también de Clarivate ahora mismo. Y luego está el software libre Zotero, pero esos serían las herramientas que están utilizando para gestionar las referencias, pero no solo gestionar las referencias, sino también documentarse. A la hora de iniciar una investigación, lo que es un gestor de referencias es fundamental. En cuanto a qué sitios utilizan para archivar o difundir sus publicaciones, la mayoría de la gente está difundiendo, la mitad de los investigadores, algo más como vemos ahí, su investigación a través del repositorio institucional, y otras plataformas que están utilizando también es ResearchGate, PubMed Central, Archive, es el repositorio de la ciencia pura y de la tecnología, uno de los primeros creados en el mundo por Paul Ginsparg, y ahí tenemos más o menos qué herramientas utilizan para difundir información. Las herramientas que están utilizando para decidir a dónde envían un manuscrito para publicar una revista, normalmente la mayoría de la gente utiliza JCR, también de Clarivate, y ahí vemos luego otros sitios que utilizan, por ejemplo DOAG, que son los artículos de acceso abierto. También consultan Romeo, Serpa Romeo, sobre las políticas editoriales para saber si puede depositar o no ese documento en acceso abierto, y también la gente está utilizando Estimago Journal Country Run. En cuanto a las herramientas que utilizan para una investigación, no solo conlleva el artículo final, sino que a veces también hacemos una presentación de esa investigación en un medio tipo conferencia, y normalmente lo que están utilizando también para comunicar esa investigación, para presentarla, para difundirla, es SlideShare. Otros sitios que utilizan es Fixare, que es un repositorio también de datos de investigación, Vimeo para ver los vídeos, y estos son otros sitios. En cuanto a qué redes o herramientas de la O0 están utilizando para difundir, normalmente en medio social la investigación se puede casi decir que va por Twitter más que por Facebook. A pesar de que Facebook tiene, por ejemplo, como muchas veces más de usuarios, que lo tiene 4.000 millones de usuarios, Twitter sigue siendo la herramienta. Y luego otros también utilizan para comunicar esa información WordPress, como vemos ahí. En cuanto a qué sitios utilizan herramientas para tener un perfil, la mayoría, el 70%, ahora mismo ya de los investigadores disponen de un perfil en Google Scholar Citation. Es una muy buena oportunidad, como luego veremos, para recopilar las citas de manera automática y para tener una presentación y que otros colegas también nos vean, pero también es un directorio. Yo tengo, por ejemplo, que hacer un congreso dedicado a un tema, puedo ir a las etiquetas, buscar y me van a salir ahí todos los investigadores en función de su etiqueta, del número de citas que reciben, para ver quiénes son los más especialistas. Los sitios que están utilizando, los que tienen perfiles de ResearchGate. ResearchGate está bien, pero hay que decir que da visibilidad, pero es una herramienta que la visibilidad o el LRG que te proporciona según alguna investigación está en función de cómo utilizas la plataforma, más que de la calidad de la investigación. Luego está ORCID, que es el identificador unívoco para los investigadores, y otros sitios que utilizan, por ejemplo, en los que tienen perfil, es Academia Edu. En cuanto a qué sitios utilizan para medir el impacto de la investigación, vamos ahí, normalmente buscan en Web of Knowledge, en JCR, y ya hay algunos que ya tienen en cuenta lo que es almetrics.com, que son las almetrías o las métricas a nivel de artículo. Luego tenemos también de Almetrías Impact Story, los Almetric, como vemos ahí, o Plan, que son de las herramientas que se utilizan. Luego veremos qué es esto y os lo explicamos. ¿Qué sitios están utilizando para buscar información científica? Fundamentalmente, y el 92% así lo hace, cuando busca información científica va a Google. O sea, ya no van en muchas ocasiones a bases de datos especializadas. Muchos de los investigadores tampoco van a la biblioteca, sino que cuando inician la investigación, fundamentalmente, como vemos aquí, van a Google o Google Scholar.
Luego otros sitios, ahí tenemos Web of Knowledge, Mendeley, que veis que entre los gestores de referencias aparece en casi todos los aspectos. En cuanto al impacto que tiene el acceso abierto en este nuevo sistema de comunicación. Sabemos una cosa, como hemos visto antes, que el 90% de los investigadores utiliza Internet, utiliza motores de búsqueda para buscar información. Y más concretamente, vamos a ver aquí otros datos, que es una investigación de 2014 de la Comunidad Europea de Van Norden, que preguntaba a los investigadores que dónde inician los procesos de la investigación. La mayoría no van a la biblioteca, como hemos dicho, sino que la mayoría, cuando inician un proceso de investigación, lo inician en Google o en Google Scholar. Esto es un indicador importante. ¿Por qué? Porque si el 92% de los investigadores buscan información en Google, ¿cómo podemos hacer para que nuestros documentos estén indexados en este recurso? Pues muy fácil. Lo más fácil es que depositemos nuestra investigación en un repositorio de acceso abierto. Claramente. Nosotros cuando depositamos el documento en el repositorio y tenemos, por ejemplo, un perfil en Google Académico, a la semana o así vamos a recibir un correo electrónico a nuestro Gmail que nos va a decir que nuestro documento ha sido indexado por Google. Y esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque posicionamos nuestra investigación para que otros puedan encontrarla. Así que vamos a ver un poquito qué importancia tiene el acceso abierto y cuál es su ventaja de cita. ¿Se citan más los documentos disponibles en acceso abierto o no se citan más? ¿Qué rutas son las que se citan más? El acceso abierto se ha convertido en un laboratorio para la innovación. Ahora mismo ya la mitad casi de todos los documentos científicos disponibles en el mundo están en acceso abierto. Y ahora estamos hablando de mayor apertura, estamos hablando de ciencia abierta. Y eso significa no solo abrir los resultados finales de la investigación, sino la apertura también a las metodologías. Por eso Parker dice esta frase, que es un laboratorio para la innovación. Lo primero que supimos de algo que era en abierto era el código abierto, y aquí tenéis al padre del software libre, de la Fundación para el Software Libre, Stallman, que fundó esta organización para compartir el código, porque el código dijo que lo reapropiaron las empresas porque al principio entre los propios informáticos se repartían el código. Hay un libro muy bonito de él también dedicado al acceso abierto que lo tenéis gratuito. La evolución hoy por hoy del acceso abierto es la que vemos aquí. Hoy prácticamente la digitalización de contenidos está al 100%, o sea, casi todo lo que se publica ya está en digital, aunque luego no se publica en digital. Por ejemplo, un libro se puede publicar solo en papel, pero el proceso previo es digital. En cuanto al acceso abierto, que se inició en el año 2000 aproximadamente, ahora mismo está bastante consolidado. El 50%, como hemos dicho antes, de las publicaciones ya están en el acceso abierto. Y a partir del año 2015 se inició el proceso de ciencia abierta. Las primeras revistas que se publicaron son estas dos que vemos aquí, el Journal des Savants y Philosophical Translation en el año 1665, y el hecho de publicar una revista tuvo que ver con la necesidad de publicar más rápidamente resultados de investigación, poder llegar antes. Y debido a eso, los autores renunciaron a cobrar por publicar. En el caso de cuando publicas un libro con una editorial, normalmente esa editorial te da una media del 10% de las ventas. Es un proyecto común entre el autor y el editor, en función de que se vendan más o se venda menos, va a estar la cuestión. Así que para que se publicase de forma rápida, especialmente los científicos del ámbito de la tecnología y las ciencias puras,
escriben en revistas, de manera que se han convertido en el principal medio de comunicación científica. Mientras el libro, hoy por hoy, pues es el saber consolidado que se utiliza más de cara a la docencia, salvo en humanidades y ciencias sociales. En el año 2001 se produjo un conflicto, lo que se llamó la crisis de la comunicación científica o la independencia de las revistas, donde 30.000 científicos se comprometieron a publicar en las revistas que no pusieran a los 6 meses de su publicación libres los artículos. Esto dio lugar al primer movimiento de acceso abierto. Hoy por hoy, las revistas forman un oligopolio, como vemos ahí. Hay 5 grandes empresas, que son Elsevier, Wiley, Springer Verlag, Taylor & Francis, Sage y Open, que son las que están dominando el campo de la investigación científica. Estas empresas tienen unos beneficios aproximadamente del 40% o más y publican la mitad de todos los artículos del mundo, según esta investigación que tenemos aquí abajo, que es de 2015. Además, los cambios en el sistema de comunicación se han producido, como he dicho, por las tecnologías de la información y han tenido que ver también en un campo u otro de conocimiento con las diferentes formas en que se emplea la tecnología, las diferentes formas de colaboración científica, son distintos, cada campo de conocimiento, cada disciplina tiene su propia idiosincrasia, y también la concreción de ciertos modelos de comunicación. Fue importantísimo cuando en el año 1991 Pons Gispard crea un depósito digital, un repositorio, para compartir los preprints. El ámbito en el que él trabajaba, estaba trabajando en la Universidad de Los Álamos, se compartían este tipo de documentos de forma manuscrita y por correo postal, y él lo que hace es un depósito donde los investigadores, en lugar de poner sello y carta y mandárselo a 4 investigadores, pudieran mandar su investigación previa para que otros también le dieran su opinión a través de un repositorio, y así creó un repositorio que en principio se llamó XX, como las páginas pornográficas, para darle visibilidad, y que luego cambió con el nombre de Archive que vemos ahí. Y hoy día es el primer repositorio que hubo en el mundo y también es el repositorio más importante o más grande en el ámbito del conocimiento, del que han surgido nuevos repositorios con esta firma de Archive, bioArchive, medArchive, sociArchive, laborArchive. Cuando hablamos de acceso abierto, fundamentalmente hablamos de literatura científica financiada con fondos públicos, que debe ser accesible por Internet de forma libre y gratuita, y que permite su uso y distribución siempre que se dé una condición, que es el reconocimiento y se cite al autor. Como dice Liz Clifford, también unos padres del acceso abierto, un repositorio en cualquier institución es el reconocimiento de la vida institucional y académica de nuestras universidades, pero incluso para los documentos patrimoniales. El acceso abierto tiene lugar, ¿por qué? Porque normalmente existen 2 grandes tipos de derecho en la ley de propiedad intelectual. Hay derechos morales y derechos de explotación. Los derechos morales es el reconocimiento de que nosotros mismos somos los autores de nuestra propia obra. Y eso nadie nos lo puede negar. Y luego también la integridad de la obra, o sea, que la obra no se puede modificar, no se pueda modificar sin nuestro permiso. Esos derechos que son morales son inalienables, es decir, derechos que no podemos ceder. Luego hay otro tipo de derechos, son los llamados derechos de explotación. Es el derecho a reproducción de una obra, el derecho a su distribución, el derecho a su comunicación pública. Y este es fundamental en el acceso abierto. Los derechos en general se pueden ceder en conjunto, en parte o en exclusiva. Lo importante para el acceso abierto, para que no cometamos ninguna ilegalidad, es saber que nosotros no hemos cedido el derecho de comunicación pública de nuestra obra.
sea, el derecho que tenemos los autores, por ser autores de esa obra, de poderla comunicar a otros colegas. En base a eso está el acceso abierto. Por eso tenemos que ser nosotros o a través de nuestro permiso como autores los que autoarchivamos el documento. Puede hacer un bibliotecario, pero que tú le has dado permiso para hacerlo, pero no por su propia cuenta. Por eso se llama derecho a comunicación pública. Las ventajas de depositar un repositorio de un tipo u otro, pues prácticamente son iguales, depositar un temático a un institucional, porque ambos tienen metadatos, porque son ingresados por Google, pues tienen alta visibilidad, son estables en general, tienen un número, con permanencia garantizada. Sin embargo, cuando tú haces esto en una página personal, a no ser que alguien sepa dónde está ese documento, va a ser difícil que alguien no se encuentre. Eso es lo fundamental. ¿Por qué? Porque no tiene metadatos. La estabilidad tampoco está asegurada. Por lo tanto, es importante depositar. Y mejor aún, depositar en un repositorio temático y en el institucional, en los dos. Y estas dos cosas no son incompatibles. Y va a valer también para ganar visibilidad. Una parte, estamos en la memoria de nuestra propia institución, y por la parte en un repositorio donde hay mucha gente de nuestro ámbito del conocimiento que también está depositando documentos. Además, el coste del acceso abierto, ya sé que el acceso abierto, aunque es gratis, para el usuario final no es gratis, porque conlleva unos gastos de procesamiento, pero los gastos son muy bajos respecto a los beneficios que genera a las propias instituciones y a la sociedad en general. En alguna ocasión, yo me he encontrado con algún investigador que dudaba de la eficacia de depositar en el repositorio de su institución. Y decía, bueno, ¿aquí quién va a consultar? Pues sabéis que cuando depositamos un documento en nuestra universidad, ahí tenéis el repositorio mío, que se llama Gredor, de mi universidad de Salamanca. Ese documento, mirad, aparece en todos estos otros. Aparece en Recolecta, aparece en Hispana, aparece en Driver, en Oyster, Cirrus, Science Common. Sobre todo, muy importante, en Indesa Google. Fundamental. Y luego también se puede hacer esa recopilación porque exponen sus metadatos libremente en un repositorio temático. Por lo tanto, cuando depositamos en nuestra institución, no solo va a consultar los de nuestra propia institución, sino de otras. Realmente yo tengo datos del repositorio ELIS y a ELIS directamente entran el 0,8%. El 92% de los accesos, ¿sabéis de dónde vienen? De Google. O sea, que cuando depositamos, lo que estamos favoreciendo es que alguien que esté buscando información en Google, y sabemos que el 92% de los investigadores así lo hacen, pueda encontrarnos. Por eso es importantísimo depositar en el repositorio institucional, porque estamos dando visibilidad a nuestro documento en Google, que es donde buscan la mayoría de los investigadores. Además, el perfil que tenemos que hacernos en Google es muy sencillo. La forma más sencilla para que los autores realicen un seguimiento de las citas, y además es automático a la hora de mantener. Tanto es fácil. Lo hacemos la primera vez y directamente ya se mantiene el solo. Nos va recogiendo ahí las citas, como vemos, el H-index o el índice H, el índice H10, como vemos ahí, y la diferencia también en los últimos 10 años, últimos 5 años. Además de las rutas conocidas, que sabemos todos, de depósito en acceso abierto, sabemos de la ruta bronce, sabemos de la ruta dorada, la ruta verde. La ruta verde es cuando nosotros depositamos un artículo que ya hemos publicado en otra revista. Previamente tenemos que ver si hemos retenido el derecho de comunicación de nuestra obra en Serpa Romeo o en Español en Dulcinea. La ruta dorada significa publicar ya en una revista que es
de acceso abierto. Luego está la ruta bronce. ¿Qué consiste la ruta bronce? Son artículos que son de libre acceso en las páginas del editor, pero que no tienen una licencia abierta, como una Creative Commons, una licencia pública general. Luego está la ruta híbrida, que es la ruta que también todos conocéis como el autor paga. Quien paga realmente, generalmente, son las instituciones, donde se paga por publicar, pero no por leer. O sea, lo que estamos pagando realmente son los cargos por procesamiento de artículo, pagando el coste que tiene publicar ese artículo, mantener la plataforma. Y luego está la ruta diamante, que intenta solucionar los dos inconvenientes de las rutas anteriores. O sea, que el libro, el documento, esté en acceso abierto y, por otra parte, la salvaguarda de esos gastos de procesamiento. Se hace a través de gente voluntaria que se implica en ese repositorio simplemente por amor a la ciencia. Bueno, el modelo híbrido, por ahora, parece ser el más sostenible, es el que pago el procesamiento de artículos por autor, para que también los editores, que han hecho una labor histórica importante a lo largo del tiempo, puedan continuar asumiendo esa publicación. Por lo tanto, ese sería teóricamente el modelo más sostenible. El problema está en cuánto se paga. Ahí tenéis un esquema, más o menos, donde veis cuánto cuesta aproximadamente publicar en estas revistas en acceso abierto. Por ejemplo, el Sevier, la media, luego hay revistas que son más caras, $1.600 o euros, los 2.000, ahí vemos Springer 1.000 y otros. Por lo tanto, este es un problema para las instituciones que tienen que financiar esto. Es verdad que estos documentos, como muestra este esquema de Springer Open Choice, que es el sistema híbrido de Springer, se descargan 4 veces más, el documento está en acceso abierto, tiene 1,5 por casi el doble de citas, y en cuanto a la atención al métrica o el impacto social en medios, se duplica, más que se duplica. Pero ¿quiénes pagan los APC? Normalmente los propios autores, como vemos ahí, a veces las instituciones, el 24% de los casos. Y realmente es un problema, sobre todo para países como los latinoamericanos, donde publicar en estas revistas casi es prohibitivo. En el caso, por ejemplo, de que nuestra institución no tuviera un repositorio, podemos publicar en sitios como estos que vemos aquí, el Zenodo, que es el repositorio europeo, o Fixare o Dragez. Cualquiera de ellos, además de poder publicar el resultado final de la investigación, o sea, el artículo, podemos publicar además los datos subyacentes a esa investigación. Esto cada día va a ser más común. Luego vamos a hablar de gestión de datos de investigación, vamos a hablar de datos abiertos mañana y, por lo tanto, no os familiarizaréis más con ello, pero esto es para que también lo tengáis en cuenta. En cuanto a libros de acceso abierto, aquí tenemos, por ejemplo, pues el repositorio DOAZ, que es un consorcio basado en OAPEN, que es una web holandesa que tiene como DOAZ las revistas, los libros en acceso abierto. Hoy ya tiene 20.000 libros, libros de actualidad, libros gratis, y esto es importante también para las instituciones, porque a veces muchos de estos libros que se publican en editoriales académicas, ¿qué ocurren? Pues hacer el libro en papel es muy caro. Hacerlo en digital es 3 veces menos caro y a veces 10 veces menos caro. Depende, varían los precios. Pero lo que damos aquí es visibilidad. En lugar de que terminen estos libros, pues sabemos que el 70% de los libros que se publican en editoriales académicas terminan en intercambio científico. De esta manera podemos dar más visibilidad también a nuestras instituciones. En cuanto a los números actuales del acceso abierto, tenemos 2 fuentes donde podemos consultarlo, DOAR, como veis ahí, y ROAR. Hoy por hoy en el mundo, como vemos, hay 5.300 repositorios de acceso abierto. Los principalmente, la mayoría están en Europa y en América, como vemos ahí.
y podéis consultar estos datos directamente aquí en ese enlace. Por países, el país que encabeza el acceso abierto es, como vemos, Estados Unidos, Japón, Reino Unido, Alemania, Perú, España, como vemos ahí. Perú es el primer país europeo que encabeza el acceso abierto en cuanto al número de repositorios. En cuanto a los contenidos, la mayoría son repositorios institucionales y son multidisciplinares. Y luego repositorios científicos, fundamentalmente, de ciencias de la salud, de ciencia en general, de tecnología. En cuanto al tipo de documento que contiene, son documentos científicos, fundamentalmente artículos de revista, tesis y cada vez más libros y capítulos de libros. En cuanto a la lengua, el inglés predomina, después el español, y el software que más se utiliza es DSpace, con mayoría, casi un 40%, y EPRINT solo un 11%, como vemos ahí. Sí, también podemos ver que pueden existir mandatos aquí en ROADMAP, por ejemplo, mandatos de autoarchivo. O sea, una institución tiene fuerza legal para hacer que depositen sus propios autores en el repositorio. Aunque esto a veces se ve como una forma coercitiva, que no es lo más apropiado, y lo que sí que están haciendo muchas instituciones para tener más documentación en acceso abierto es dando gratificaciones, puntuando de cara a la acreditación, de cara a subvenciones. Ahí tenemos el número de revistas de acceso abierto en cada uno de los países. Y ahora mismo el dato más interesante aún es que la mitad de toda investigación del mundo está en acceso abierto, como vemos en este esquema o como vemos también en este estudio. Es un estudio de Peerware y de otros autores donde nos da esta información. Ahí veríamos que la ruta más óptima, según este estudio, sería la bronce, es decir, artículos nacidos para la lectura libre en la web del editor, sin una licencia explícita, como habíamos visto antes. En cuanto a la ventaja de cita, no todo el acceso abierto tiene ventaja de cita. La media de ventaja de cita es aproximadamente de un 18% más de citas, algo que no es desdeñable, que hay un cuarto más, pero no en todas las rutas. Como vemos aquí, en la ruta verde, o sea, depositar, publicar una revista y luego depositar el artículo en acceso abierto, tiene un 33% más de citaciones. En el caso también de la ruta híbrida, como vemos, o sea, publicar una revista en la que hemos pagado los gastos por procesamiento de artículo, tiene un 31% más. Otra de las que tiene también es la ruta bronce, es decir, aunque no tenga una licencia Creative Commons, se ha publicado por un editor. Sin embargo, cuando está bajo una barrera de pago, tiene como un 10% menos de capacidad de cita y aún menos en una ruta dorada, porque a estas revistas les cuesta consolidarse, tener autores importantes que quieran publicar en ellas. Por lo tanto, las revistas nacidas OA tienen una inferior capacidad de cita. La media, como os hemos dicho, es un 18%. Luego existen diferencias en cuanto a disciplina. Lo vemos, ¿no? Diferencias en un campo u otro del conocimiento, como vemos en las diferentes rutas. En un estudio también que se hizo sobre ARXIV, se decía que dependiendo de las disciplinas, los datos oscilan hasta el triple de citas. Los documentos que están en ARXIV tenían el triple de citas que los documentos que no estaban en ARXIV. Ahora, sabiendo esto, que un artículo depositado en acceso abierto tiene un 18% más de citas, también esconde datos, esconde calidades, por una parte. ¿Por qué? Porque el 65% de los artículos más citados en el mundo, sin embargo, están bajo una barrera de pago. Por lo tanto, hay la mitad en acceso abierto, pero no es la investigación más importante. Otros datos también que tienen que ver con esta calidad, que solo el 15% de los artículos se han publicado en acceso abierto de forma inmediata
Un tercio de las revistas tienen al menos un embargo de 6 meses y menos del 50% está utilizando un modelo híbrido, o sea, pagar por procesamiento de artículo. Hoy en día también se han hecho y se están haciendo, sobre todo con la pandemia, la necesidad de acelerar la comunicación científica, necesidad de disponer de una vacuna, los repositorios de preprints temáticos. Aquí tenemos Archive para ciencias y tecnología, BioArchive para biología, Esquielo, que ha aparecido también hace poco, para el ámbito de legislación LabOrchive, SoftArchive, humanidades. Y luego tenemos incluso para sonido, para música, para otras cosas, como vemos aquí. Además, los ingresos por APCs, por pago de APC, crecieron más que los ingresos por suscripción. Esta es la nueva definición según esta información que tenemos ahí. Ahora mismo, en el ámbito de acceso abierto, estamos en un momento crucial y va a determinar el futuro de los movimientos abiertos y de la ciencia. Ahora mismo se están produciendo tensiones dentro de estos escenarios clave y están determinando la forma futura en cómo comunicaremos la ciencia. Los esfuerzos fundamentalmente han venido de Europa para impulsar la publicación académica hacia un modelo más abierto que va ganando fuerza a través de lo que se llaman acuerdos transformadores hacia el pleno acceso abierto inmediato. Se trata de acuerdos de lectura y escritura. ¿Qué es un acuerdo transformador? Pues un acuerdo transformador es que una institución, en lugar de pagar la suscripción y también pagar los APC para publicar en ese paquete de revistas, permita que con el pago de la suscripción se cubran los gastos de procesamiento de artículo de los autores de esa institución y que los artículos de los autores de esa institución estén en acceso abierto. Esto es un acuerdo transformador, es lo que llama así el Plan S europeo, el plan para transformar la ciencia propietaria en ciencia abierta y que vamos a ver también a continuación. Se pretende con este plan transformador, que es un plan provisional, que el pleno acceso se dé en el año 2024. Vamos a ver un poquito el camino que ha tenido este acceso hacia el acceso total e inmediato. Las acciones que se están llevando a cabo, fundamentalmente para forzar este acceso, la están llevando a cabo bibliotecarios, también junto con investigadores, cancelando las suscripciones por el alto precio de la suscripción, porque pretenden tener un acuerdo más básico. También quitar las cláusulas de secreto y confidencialidad y modificar las reglas para la audiencia, la exención, como hemos dicho, de los gastos por procesamiento de artículos, que un autor no tenga que pagar por publicar en una revista de acceso abierto si ya tiene la suscripción para la lectura. Y otra de las formas también de las acciones es crear una revista alternativa gratuita, es lo que han hecho algunas instituciones. Y tendríamos que es un acuerdo transformador y los dos planes que ahora mismo están más vigentes en el mundo para transformar el acceso abierto hacia la ciencia abierta. El plan europeo, Coalición S, que está bajo el patrocinio del Consejo de Europa de Investigación Científica, y luego el plan TRAN, que se ha llamado así, de Estados Unidos. La otra forma de lucha es crear una nueva revista. Aquí tenéis un ejemplo de una revista que es Quantitative Science Studies, que es la revista de acceso abierto, y como ese grupo de investigación se ha negado a seguir publicando en Journal Informatics, que era de Elsevier. Y esto es de la MIT, de Massachusetts. En el año 2014 también se inició todo este proceso con consorcios de bibliotecas de Holanda, Reino Unido, Suecia, Finlandia, que cancelaron las suscripciones, sobre todo con Elsevier. Alemania, también en 2017, como vemos ahí, las universidades obtienen un acceso temporal tras negarse y empiezan a negociar. Suecia, también ahí tenemos. Y un hito también está en mayo de 2017, cuando Europa anunció que todos los documentos científicos deberían estar libres después del año 2020.
Esto no se ha logrado, evidentemente. Era una forma de acuerdo como demasiado apresurado. Ahora se ha abierto hasta el 2024. LIBER, también, que es la Liga Europea de Bibliotecas de Investigación, forzó también que se pusiera fin a los acuerdos de confidencialidad. Un acuerdo de confidencialidad que tú has negociado con una institución el precio de un paquete de revistas y no puedes decir a otras universidades lo que te ha costado. Por lo tanto, ese es parte de ese acuerdo. Y tenemos la llamada de la ciencia abierta de Ámsterdam. Y tenemos otro grupo que es Radical Open Access Collective, que pretende que no se paguen tampoco los APCs. Y un hito también importantísimo fue el de la Universidad de California, que boicoteó las publicaciones del Elsevier por los costos de las revistas en favor del acceso abierto. Además, fue importante porque fue la primera vez que en territorio estadounidense se plantó cara a una editorial que teóricamente es de origen holandés, pero que realmente tiene fondos de Estados Unidos. Aquí tenemos el toolkit que sacaron, ¿no? La herramienta de la Universidad de California para negociar acuerdos de acceso abierto, lo podéis bajar ahí a texto completo. Y las alternativas que pusieron. Alternativas es buscar una copia de acceso abierto en otros sitios, buscar en repositorios en línea y luego instalar estas extensiones del navegador, no sé si las conocéis, el botón de acceso abierto que te permite pedir de forma personal al investigador ese artículo, un PyWall o Copernio, ambas dos son extensiones del navegador que cuando ese documento está en acceso abierto, cuando tú estás consultando en una base de datos propietaria, te sale un candadito, pulsas y te aparece ya directamente que ese documento está en acceso abierto. El candado te aparece en color verde. Muy interesante que lo instaléis porque favorece el poder acceder a documentos de acceso abierto aunque no tengamos el pago. El Coalición S, como vemos ahí, es el proyecto europeo para la investigación, principio de 2021. Es un plan lanzado por Science Europa en septiembre de 2018 con el apoyo del Consejo de Investigación Europea para aumentar y acelerar la transición hacia el pleno acceso a la investigación a través de lo que hemos visto que son acuerdos transformadores. Plan S ha sido muy criticado, ha corrido mucha tinta, pero también ha iniciado un proceso. Aquí estarían las condiciones del Plan S, os los muestro, luego tendréis la presentación, con lo cual no os voy a ir dato a dato, sino que luego lo echáis un vistazo. Y aquí tenemos, por ejemplo, como las bibliotecas del MIF también han apoyado el plan. También ha sido apoyado por financiadores de 13 países, por China, que ha dado su firme apoyo al Plan S, otros países y otras agencias también, la Fundación Bill and Melinda Gates, agencias federales de Estados Unidos también, la India, que muy probablemente uniría también, y la Fundación Rusa, que no tiene previsto unirse. Y luego está el plan estadounidense, el plan Trump, que es un plan más relajado, que pretende que hasta 3 años de aviso antes de eliminar el periodo de exclusividad de 12 meses de retención. Trataría, por lo tanto, como hemos dicho antes, de la reapropiación de contenidos por parte de la academia, que aunque los editores han hecho una labor encomiable, porque las universidades necesitaban una infraestructura comercial, una infraestructura de varios tipos, realmente al final es cuestionable y entonces ahora mismo estamos en este proceso y no sé en qué derivará. Una cosa importante en que se produzca este cambio fundamental es la adjudicación de ese capital científico que nos hablaba Pierre Bourdieu y de las recompensas que se den al investigador. En función de eso variará. De momento, casi todas las agencias de investigación lo que están haciendo es seguir solicitando que cuando publiquemos esas revistas estén en Scopus o estén en Web of Knowledge, y mientras eso no cambie será difícil que cambie también el sistema de propiedad de la ciencia. Y tenéis un podcast de un programa de radio que es el que yo hago, que se llama
Planeta Biblioteca, y habla de todo esto que os he comentado, por si alguno tiene interés, de una forma más prolija. Bueno, pues hasta aquí ha llegado esta parte y vamos a hacer un pequeño descanso y luego seguimos adelante.